Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Víctor Galán y esto es un nuevo vídeo acerca del estado del mercado. Durante los próximos 20 minutos vamos a estar desgranando los datos macro más interesantes que hemos visto durante la semana. Vamos a ver cómo se han ido comportando los índices americanos, a ver si van alineados o no con lo que veníamos diciendo en vídeos pasados en nuestro semáforo que solemos dejar al final de cada vídeo. Y además vamos a comentar ETFs que lo están haciendo mejor y subsectores que lo están haciendo mejor actualmente que el propio SP, que la media del SP. ¿Cuáles son esos sectores punteros en los que habría que vigilar o incluso rebuscar luego acciones interesantes? Hoy vamos a dar todas las claves, así que no me lo perdería el vídeo de hoy por nada del mundo, ya que va a ser clave para el devenir de las inversiones en 2022. También unas pinceladas de Bitcoin y un pequeño sistemita de acerca de cómo intentar coger suelos en el mercado. Antes de empezar con todo lo que tenemos por delante, simplemente deciros que me podéis seguir en Twitter como @VictorG_bolsa. Muchas gracias a todos por el continuo apoyo. También mi trabajo en mi página web victorgalanbolsa.com con un curso avanzado de trading, de entender prácticamente la psicología del inversor, de los mercados, la gestión de capital, lo importante que es, y utilizar tanto el análisis fundamental como técnico con los mejores indicadores del siglo XXI. Así que os espero allí en victorgalanbolsa.com. También deciros que obviamente estamos trabajando junto a mis compañeros Joseba Mortelena y Víctor Michans en planetabolsa.com. Y allí es donde estamos dando en esta web de formación acerca de mercados y trading, seminarios, estrategias, carteras algorítmicas que las tenemos ya cerca de máximos, así que no me perdería por nada tampoco esta web. Os animamos también a probarla y esperamos que os guste. Ahora sí, vamos con el vídeo y vamos a empezar con todo lo que tenemos por delante. Bueno, primeramente vamos a situar la liquidez, ¿no? Que es esto que mueven al final los bancos centrales en el medio-largo plazo. Como tenéis en el siguiente gráfico, estamos en un ciclo de liquidez bajista que probablemente dura hasta 2023, 2024, que es además donde coincide con la subida de tipos de interés que pretende hacer pico la Fed, ¿no? Ya sabéis que en marzo ha subido 25 puntos básicos y que probablemente en 2023-2024 se estima que llegue a entre un 2,5% y un 3%. Es ahí donde la liquidez, con la reducción de balances de los bancos centrales, que va a ser en torno a 1 trillón más o menos de dólares en el caso americano, también en el caso del Banco Central Europeo, que comenzarán prácticamente en junio. Vamos a ver cómo se van comportando los mercados y si hay otros bancos centrales como el de China, Japón, que pueden ir soltando algo de papel y pueden regular todo el tema de la liquidez global. De momento, tema lateral, probablemente estemos lateral 2022, pero como digo, hay sectores que probablemente se aproveche muchísimo más los rendimientos. Bueno, si veis mis vídeos anteriores, os voy a mostrar el siguiente gráfico y veréis cómo os dije que en el oscilador McClelland, dentro del punto de vista de la amplitud de mercado, estaba viendo una divergencia bajista por arriba en el NYSE, menores puntos de soporte, mientras que abajo en el indicador, en el propio indicador, se estaban haciendo mínimos cada vez mayores, con lo que divergen las líneas azules marina, como lo veis ahí, ¿no? Eso dio en la zona de aproximadamente noviembre una subida fuerte al mercado y es lo que pronosticamos que iba a ocurrir también ahora, ¿no? Lo que no sabíamos es hasta dónde iba a llegar la subida. Vamos a ver en el siguiente gráfico qué ha ocurrido o si se ha cumplido o no nuestra tesitura. Pues como veis, se ha cumplido. Hemos tenido una subida fuerte, que es lo que veníamos trayendo ya en el semáforo de corto plazo con una luz verde, que probablemente no era el mejor momento para estar corto, para andar con coberturas. Nuestro sistema de coberturas había cerrado posiciones y precisamente el McClelland pasaba la línea de cero y estamos en terreno positivo. Desde aquí veremos las posibles resistencias y hasta dónde llega el tirón.
Bueno, la noticia principal de la semana es la línea del spread, ¿no? La diferencia entre el rendimiento del bono a 10 años versus el bono a 2 años. Esa resta nos da un número que cuando pierde cero, es decir, se paga muchísimos más intereses por los bonos a 2 años que a los de 10 años, se suele dar un comportamiento o una situación de recesión contando desde ese momento que se produce hasta los próximos 12 meses. Es lo que vemos en el siguiente gráfico, lo tenéis ahí debajo. Tuvimos una ligera inversión de curva de tipos en prácticamente julio de 2019 y bueno, luego vino probablemente toda la caída del COVID y la crisis de la pandemia. Y actualmente tenemos el indicador en 0,21, lo cual quiere decir que los bonos a 2 años están subiendo muchísimo más rápido que los bonos a 10 años. De hecho, en el gráfico tenemos el rendimiento de los tipos de interés de los bonos a 2 años, que como veis ha subido de manera salvaje en los últimos días y ya se sitúa en el 2,13%. De hecho, pese a que este gráfico tenga bastante repercusión, en el siguiente que os muestro a continuación veréis que la línea 2 años versus 3 meses, en vez de utilizar el 10 años versus 2 años, tiene muchísimo mayor relevancia. ¿Por qué? Porque los próximos 3 meses nos está de manera cotizando la posible subida que va a llevar la Fed versus la subida que va a llevar en los próximos 2 años. Si andan muy desigualadas, podemos decir, como es en el caso actual, como veis, la subida repentina, ¿no?, de este diferencial, lo que significa es que los tipos actualmente son muy bajos en los 25 puntos básicos que ha modificado la Fed. Sin embargo, se cotiza muy alto de cara a 2 años las próximas subidas que va a haber. Esto es algo bastante más útil para predecir recesiones más que el típico gráfico de la curva 10 años, 2 años. Sin embargo, cuando en casos como 2020 lo vemos por debajo, lo que significa es que la Fed se ha pasado de frenada con la posible subida de tipos o movimiento de los tipos y probablemente se vaya a aligerar muchísimo la política monetaria. Así que este es un gráfico muy interesante que además esta semana, este viernes pasado, publicaba la Fed en su propia página web asegurando que era una mejor medida de recesiones. Y ante la pregunta, Víctor, ¿habrá algún tipo de inversión de curva de tipos? ¿Finalmente se perderá ese nivel de cero? ¿O por el contrario, pues desde aquí no ocurrirá nada? Bueno, de momento lo único que podemos decir es que no hemos perdido ese nivel, por tanto la probabilidad de recesión, como además estamos viendo en el siguiente gráfico que os muestro, es solamente de un 16%. Cuando en ocasiones, en otros momentos históricos como 2008, como 2000, 1990 o las crisis del petróleo en 1970 estaban en torno prácticamente al 100 o 70%. Lo único que podemos decir de momento y hasta ahora es que no se ha llegado a niveles preocupantes de alarmismo. Tampoco estamos viendo que las tasas de desempleo estén subiendo muy fuerte como ocurrió en los años 70 y no está ocurriendo, al menos de momento. Entonces, de momento, lo único que podemos seguir es el sistema y ser pacientes con los gráficos que observamos. Y es que con los programas de recompras de activo, como vemos en el gráfico que os muestro de Macrobond y Andreas Steno, podemos ver cómo la tasa de interés del 10 años, del bono del tesoro de 10 años americano, siempre acaba repuntando. ¿Por qué? Porque normalmente al introducir con los programas de recompra activos más liquidez en el mercado, la rentabilidad del bono a 10 años queda prácticamente sin ser atractiva porque nadie quiere tener renta fija, porque hay otro tipo de activos que lo hacen mucho mejor y tienen que acabar subiendo este tipo de tasas de interés pues para hacerla relativamente atractiva para el mercado, ¿no? Entonces, como veis, en el Q1 que hubo prácticamente en 2009 no llega a estar del todo claro, pese a que subió bastante la tasa. También ocurrió
en el de prácticamente 2010-2011, ha ocurrido en el de 2012-2013 y por supuesto ha ocurrido en el de 2020. Así que bueno, también os dejo ahí pensar en posibles estrategias interesantes de cara a la renta fija que os he planteado en otros vídeos para que veáis algún tipo de tendencias interesantes. Centrándonos ya de manera más profunda en el índice americano, los índices americanos, empezamos por el S&P 500, vemos que ha llegado a su zona de resistencia en velas semanales en las 4.505 puntos en el gráfico que os muestro y que lo ha superado ligeramente. Esto es una muy buena señal, obviamente. Esperábamos que quizás ahí fuera una primera resistencia en el mercado y no se descartarían caídas de nuevo a mínimos, pese a que se lo haya superado. Obviamente la siguiente resistencia que queda por encima ya son los 4.700 puntos y por debajo pues los 4.000 puntos donde todavía tiene un segundo impulso activo Fibonacci. En el siguiente gráfico, en el caso del Nasdaq 100, había caído más que el S&P, la tecnología muchísimo más perjudicada por la subida de tipos. Le tenemos cerca de su barrera de la media de 30 sesiones que pasa por los 14.970 puntos, tiene un doble suelo activado prácticamente hasta los 15.800 puntos y no debería perder los 13.000 puntos, el cual es el soporte más importante, un poquito más rezagado que el SP, mostrando buena sintonía y vigilando por supuesto que supere esa media y que no se le atasque la semana que viene. ¿Y qué tipo de sectores o qué tipo de activos dentro de este contexto, ¿no?, podemos buscar con fortaleza? Mucha gente me había preguntado acerca de acciones tecnológicas como PayPal, Metaverso o incluso Alibaba, ¿no?, que en estas últimas semanas estaban dando buenos rendimientos. Acordaros que buscar rebotes dentro de la tendencia de medio largo plazo en estas acciones es relativamente complicado, ya que es bajista, como veis. Os muestro el gráfico de Alibaba. Es verdad que andaba muy lejos, prácticamente en los $70 de su media, y lo más normal por estadística es que en algún momento se acercara a esa línea decreciente morada, que como veis en el resto de puntos del gráfico ha sido ya más de una vez resistencia. De nuevo volvió a tocar los 122 y de nuevo ha tirado para abajo. Veremos si tiene oportunidad de formar algún tipo de suelo, pero al menos para este 2022-2023 no creo que sea de las acciones que destaque por su mayor fortaleza. Por lo tanto, vamos a buscar acciones con más momentum, sectores con más momentum. Vamos a verlos, a ver qué traemos. Empezamos por el gráfico del ETF, ¿no?, de materiales, SPDR, claro, cómo no. Actualmente la construcción, los real estates y bueno, con el aumento de precios se está viendo claramente que es un sector muy fuerte. De hecho, podemos ver en el gráfico cómo tiene un triple suelo a punto de activar si supera la zona de 90,61, los cuales son además sus máximos, y vemos que está entrando dinero y que lo empieza a hacer mejor que el propio SP. Son este tipo de sectores los que tenemos que tener un ojo bastante pendientes y los que os traemos semana a semana en los seminarios de Planeta Bolsa y por lo que os indicamos que es interesante probar. Así que primer sector de materiales muy interesante. Seguimos de la mano del ETF de Lixor, SX6, Basic Resources, pues bueno, recursos básicos también, que vemos que ha roto pues esa línea de los 89,56 donde actualmente ahora pasa la media. Estuvo el año pasado lateralizando y condensando una posible subida. En ese momento lo hacía peor que el SP porque el SP estaba subiendo con acciones tecnológicas, pero sin embargo vemos como a partir de 2022 que el SP cae, este ETF ha subido. Por tanto, un ETF muy bueno, anticaídas, y que bueno, pues hay que prestar atención porque es actualmente de los que mejor se comportan. Otro de los sectores en el siguiente gráfico más fuertes de esta semana, ¿no?, un subsector, en este caso el del aluminio, prácticamente en 314 puntos, apoyándose en la media de 30 sesiones. Es uno de los que mejor ha estado, desde luego, y bueno, pues podemos observar cómo lo hace mejor que el SP. Hay dinero institucional en el segundo indicador, en el Concord, y pues tiene un rendimiento muy interesante. Y en el último gráfico, Lixor ETF, de nuevo tenemos
un sector que a muchos les sorprenderá, porque es el sector del petróleo y el gas, pero muchos pensarán, pero si ya ha bajado la gasolina, si ya hizo tope el petróleo, ¿no? En $130, si ahora a priori estamos un poquito mejor, ¿no? Si parece que el petróleo ya no va a subir tanto. Bueno, cuidado, los indicadores, los sistemas nos marcan que el petróleo sigue muy fuerte, que obviamente habrá todavía una dependencia muy alta del petróleo. En nuestro grupo de Telegram precisamente hablamos acerca de las posibles cuotas del petróleo. Os dejo aquí abajo, ¿vale? En los comentarios el grupo gratuito que tenemos también en Telegram para que podáis entrar. Y pues bueno, como veis, parece que es un sector que todavía le queda mucha mecha, ya que la descarbonización en Europa y en el resto del mundo va a ser todavía muy lenta y van a depender de los combustibles fósiles. En el siguiente gráfico de Arbor Data Science vemos cómo está el panorama y por qué este tipo de sectores están floreciendo en 2022 y claramente salta a la vista, ¿no? La inflación en todo el mundo es altísima. Ahora mismo las inflaciones más bajas se registran en la Unión Europea con un 5,80 y un 5,74, pero Estados Unidos tiene un 7,90, México igual, prácticamente Sudamérica y África con hiperinflaciones disparadas. Entonces es en este contexto donde este tipo de sectores cobran muchísimo mayor fortaleza. Eso sí, por aportar más datos objetivos y más puntos de vista, vemos en el siguiente gráfico el Cash Price Index, el cual, según Bloomberg lidera el CPI, ¿no? Todos los aumentos de los índices de precios al consumo, de la inflación, y para los próximos 6 meses parece que va a haber una caída de este índice y lo que podría arrastrar debido a su correlación positiva con la inflación es una caída de precisamente los precios. Habrá que ver si se cumple, si la caída es moderada, si es tan fuerte como se estima. No obstante, provocaría una demanda también de la caída del consumo mundial. Así que veremos si la caída es tan grande o, por el contrario, habrá que esperar caídas menores y no se cumplirán. Hablando de relaciones positivas entre sectores, fijaros también la relación entre el rendimiento y el interés del bono a 10 años versus el comportamiento relativo de los bancos en el S&P, ¿no? Parece que siempre ha habido una relación directa, muy directa, y sin embargo estamos observando en el último tramo del gráfico que mientras que los tipos de interés han subido, los bancos deberían haber hecho lo mismo y no ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, las estimaciones para los bancos podrían ser de subidas en el medio plazo, como así parece, aunque todavía de momento el dinero no se esté moviendo hacia ese sector. Así que le prestaremos también atención. Por aportar todavía un poquito más de información, por si no ha sido suficiente, el subsector de las mineras de oro. Fijaros, en relación a todo lo anterior, en relación al conflicto bélico en Rusia y Ucrania, con las medidas adoptadas de restricciones y de patrón oro, de vuelta al patrón oro, fijaros cómo las mineras pues tienen ahí un claro doble suelo al haber superado la zona de 160, 170 aproximadamente, y probablemente veamos subidas en el sector. Además, fijaros en el primer indicador, en el CPM, cómo nos muestra un aumento relativo de las compras con respecto a su media anual. Así que tenemos un sector muy interesante también en el que rascar. Y por no repetirme mucho, en el siguiente gráfico, pues bueno, mismo caso que en las mineras de oro, mismo caso que en el aluminio. Estamos hablando del subsector de Iron and Steel, del acero, del hierro. Fijaros la subida tan brutal que tuvo la semana pasada, como cotiza ya cerca de los 560, y este tipo de acciones también son muy a tener en cuenta mientras las materias primas suban y suban y suban. Y para terminar, ya para ir cerrando este resumen semanal, ¿no? En el que, por cierto, si os suscribís y valoráis todo el trabajo de investigación, de incluso buscar papers en la FED, de grabar los vídeos, de editarlos,
pues oye, muchas gracias por esos follows, muchas gracias por esos likes y por vuestros comentarios, que son los que me animan día a día a seguir. Para terminar, vamos a ver un pequeño sistema que hemos ideado sobre la línea de la AD de los sobre el NYSE, sobre los valores que suben menos los que bajan. Y como veis, le hemos aplicado unas bandas de Bollinger con un resultado bastante aceptable para ser dentro del NYSE, que no es un índice especialmente fuerte. Obviamente es la compensación de todas las acciones, casi 3.300 acciones de Estados Unidos, en lo que prácticamente tiene una exposición del 30% al mercado, es decir, la mayoría del tiempo, 2/3 del tiempo, se los tira fuera del mercado en liquidez y cuando entra iguala un buy and hold en el propio índice, lo cual, pues bueno, está bastante bien. Un 4,63 con un 30% de exposición. Los datos del sistema, cómo caza los suelos, en qué momentos, con qué tendencias, pues bueno, ya los dejamos pues para los suscriptores de Planeta Bolsa, que es un pequeño adelanto por si alguno se quiere animar a seguirnos con los seminarios y con la web. ¿Y qué hará el Bitcoin finalmente, no? ¿Romperá, como vemos en el siguiente gráfico, ese triángulo que está formando al alza, a la baja? ¿Será como en 2021 que lo rompió al alza cuando tomó ese descanso? ¿O por el contrario seguiremos viendo más caída dependiendo de la tesitura del mercado? Pues bueno, de momento no tenemos una bola de cristal y lo único que tenemos que hacer es esperar pacientemente a ver qué datos nos empieza a dar el gráfico y las velas, y a partir de ahí pues se podrán tomar decisiones y lo iremos contando también en futuros vídeos en el canal, claro. Y ya lo último, y con esto nos despedimos, simplemente mostraros de nuevo un semáforo de corto, medio y largo plazo. En el de corto plazo vamos a poner esta vez una señal roja. Cuidado, hay que ser muy precavidos porque estamos llegando a medias claramente y a resistencias en los índices americanos. Llevamos una subida muy avanzada durante muchos días en las bolsas y probablemente toque algún tipo de descanso, lateralización. Así que de momento vamos a señalar semáforo rojo porque parece que también hay algunos indicadores que tienen algún tipo de divergencia bajista. Para el medio plazo vamos a establecer de nuevo un semáforo naranja porque de nuevo, pese a que estamos subiendo, la amplitud de mercado no llega a mejorar de manera significativa. La línea de los bonos CEF está cayendo, lo que nos muestran los mercados de renta fija no son ampliamente objetivos, así que una luz naranja. Y para el semáforo de largo plazo esta vez vamos a introducir una luz verde como venimos haciendo en los últimos vídeos, ¿no? Y seguimos siendo muy positivos pese a la situación y la tesitura con el mercado en el muy largo plazo. Así que muchas gracias a todos, gracias por seguirme en las redes, un saludo, espero que os haya parecido interesante y entretenido, y si lo compartís con vuestros familiares, amigos, compañeros interesados también por la economía, yo os lo agradezco. Un saludo.